El titán Prometeo, cuya osadía enfureció a Zeus y cuya benevolencia para con los humanos tuvo que pagar siendo encadenado y torturado por un águila. Pero ¿qué relata este célebre mito? ¿Qué relación tiene con la caja de Pandora? ¿Por qué el dramaturgo Esquilo fue amenazado por contar esta historia? ¿A qué actividades de la sociedad actual podemos aplicar la moraleja de este relato? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctorado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Psicología Clínica y Psicología Jungiana, colegiado en el Colegio de Psicólogos de Cataluña, conferencista internacional, miembro colaborador de la Sociedad Teosófica Española y escritor. Isaac Jaulí, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Gusto de escucharte otra vez. Igualmente, querido amigo, ¿qué tal? ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Aquí guardaditos todavía. Bueno, ya aquí ya se sale algo, pero de todos modos seguimos con cuidado. Sí, porque el bicho todavía no se ha ido y no tenemos vacuna. Hay que tener mucho cuidado. Mira, y como ha habido tanta noticia falsa, hay personas que no se lo creen. Y a esas personas yo les pido que tengan mucho cuidado, que no es un cuento. Es cierto, se ha exagerado, pero no es un cuento, es algo que les puede dar a cualquiera, y lo que pasa es que en algunos casos deja tocada a la persona. Bueno, pues mucho cuidado, ya lo saben la gente que tienen un poquito más de, ¿cómo lo digo? Más de solidaridad o más de responsabilidad, por no buscar otro calificativo que pueda ofender a nadie, porque no queremos ofender a nadie, pero mucho cuidado, mucha atención, ser muy comedidos, porque todavía tenemos a ese virus por ahí purulando y está claro que no se ha ido, con lo cual tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, Isaac, que hablamos de ese tema tan importante, el mito de Prometeo, ¿no? Es encantador ese mito. Bueno, pues antes de adentrarnos en esa fascinante historia, como precedente a la misma tenemos la batalla entre los titanes y los olímpicos, cuyo desenlace, marcado por la victoria de los segundos de los olímpicos, dio lugar al orden del universo. Pero ¿cómo era ese orden universal? ¿Qué fue de los titanes vencidos? Mira, se supone que en el origen, cuando el cosmos o no existía, había el caos, las fuerzas que se movían dentro del caos, que eso también lo narra la mitología egipcia, casi todas las mitologías lo hablan. La oscuridad era la que se enseñoreaba sobre el inmenso vacío, o más bien sobre el espacio, que en realidad está pleno, pero bueno. Y había ahí energías y fuerzas que de alguna manera, vamos a decir, se resistían a un orden de ese universo. Entonces surge la luz, la famosa primer logos inmanifestado, y de ahí las jerarquías, ¿no? Le llaman los 7 primordiales. Y a partir de ahí se empieza a establecer un universo del caótico a un universo más ordenado, más armonioso. Y esa es una de los elementos que nos habla de la lucha entre los titanes de la oscuridad. Yo no los llamaría así, pero vamos a dejarlo así, y los dioses olímpicos, que son en la tradición griega las dos luchas muy importantes, donde vence, por ejemplo, la jerarquía que estaba comandada por Zeus o Júpiter, como lo llamamos. No obstante, ¿por qué los titanes luchan con los olímpicos? Porque, claro, al perder, además, acabaron desterrados, ¿no?, al Tártaro, un lugar inferior al infierno de Hades, ¿no? Lo hemos visto en alguna que otra película también, ahora, cuando hablaban de temas mitológicos, y aparecen encadenados esos titanes que al final los Hades los suelta, ¿no?, y luchan con todos los olímpicos de nuevo, matando casi a la mitad, ¿no? Pero Zeus los acaba destruyendo nuevamente. ¿Pero por qué llegan a esa lucha? ¿Por qué? Dicen las antiguas tradiciones, y en esto me voy a referir a la doctrina secreta, a la doctrina oculta, que cuando el universo, en el origen, la primera manifestación, la unidad de vida, se dividió, o más bien se manifestó, porque no se dividió, se manifestó entre espíritu y materia, esa polaridad que luchaban en ambos aspectos una contra la otra, generó lo que conocemos ahora nosotros, las polaridades en todos los seres humanos, luz y oscuridad, amor y odio, día y noche, etcétera, etcétera. Pero a la vez el universo se ha manifestado en esa lucha constante, y es obvio que es parte del proceso, porque si no hay lucha, no hay transformación, y si no hay transformación, no hay verdadera realización. Estoy dando una parte filosófica del origen desde el punto de vista de las tradiciones antiguas. Aquí vamos a concretar, en el caso de Prometeo, entre las jerarquías que crearon al ser humano material y las jerarquías que nos dieron la mente, la conciencia
superior, la parte, vamos a llamar, de contacto con lo espiritual, que es la jerarquía de Prometeo. Y eso es una de las cosas que es inevitable, ¿no? Aplicando el principio hermético de como es arriba es abajo, las luchas que ha habido entre los seres humanos, entre el lado oscuro y el lado brillante, es una repetición, es una calca de lo que ha ocurrido en los mundos sutiles, vamos a decirlo así, y que eso se mantiene constante mientras las polaridades estén separadas, o sea, mientras exista la luz y la oscuridad, esas luchas, vamos a llamarlo así, simbólicamente se mantiene, porque dentro de nosotros está, ¿no? Entre el hombre animal y el hombre divino que está en nosotros, hay una lucha constante, ¿no? Por alcanzar nuestra realización y en cambio el animal por querer sumirnos en la materia. O sea que de alguna manera los titanes dominaban el cuerpo, la materia, y los olímpicos dominaban el espíritu, el alma, por ejemplo, ¿no? La parte espiritual. No, mira, es que el Prometeo tiene algo muy particular. Si tú te das cuenta, yendo al mito, verás que la hueste de Zeus, la que de alguna manera contribuye a crear al hombre material, es la que nos da pues las partes más materiales de nuestra constitución, no era muy apto, no estaba muy por el ser humano para que tuviera la mente. Si te fijas tú en el Génesis, cuando Adán y Eva ya estaban separados, ¿no? Simbólicamente separados, pero bueno, dejémoslo así esa parte. Sí. Van y les dicen, pues de este árbol no has de comer ni del bien y del mal, ni del de la vida eterna. Cuando comen ellos del árbol del bien y del mal, que adquieren la autoconciencia, ves que los Elohims, los creadores del traje físico, dicen, ahora sácalos de acá, no vayan a hacer que coman de la vida eterna y sean como nosotros. Entonces, tú te das cuenta que había una jerarquía, la que en este caso, en caso del mito de Prometeo, Zeus la encabezaba, que no quería darnos el fuego de la mente, de la autoconciencia. Por un lado, además que no la podía dar, era una jerarquía que no podía construir la parte material, la parte animal nuestra, pero no podía crear la parte, no tenía vamos a decir, el don de dar la mente, el fuego de la conciencia, ¿sí? Y esa sí la podía dar Prometeo. Él venía de estratos espirituales muy elevados y desciende desde esos niveles hasta a los estratos más materiales para darnos el fuego, porque lo roba a los dioses para dárnoslos a nosotros. Sin embargo, algunos titanes se quedaron al margen de este conflicto, ¿no? Como es el caso de Prometeo, entonces, ¿no? No todos luchan. O sea, como que una parte de ellos, y en este caso Prometeo lo encabeza, también tenía un hermano, ¿no? Iapetus, y tenía al otro hermanito, Epimeteo, del que vamos a hablar más tarde, que no entraron a la lucha entre los titanes y los olímpicos. O sea, se quedaron al margen. Hay una razón, y eso, si quieres, cuando vayamos adelantándonos en el mito, podremos ir hablando de él. Muy bien, muy bien. Bueno, perdóname, pero creo que había un titán también, Océano, o el titán Cronos, ¿no? Que también se convirtió en el dios del templo, creo, como Japeto, un titán hijo de Gea y Urano, también, que también fue condenado al Tártaro, a su hijo Atlas, que lo condenaron también a sostener el mundo, mientras que su tercer hijo, Prometeo, quedó al margen de este conflicto. O sea que no solamente fue Prometeo de alguna manera, ¿no? No, sí, hubo varios. Incluso después aparece, y acuérdate, Hércules, que es el que va de alguna manera, como dice el mito, sostener, ¿no? A sostener, a ayudarle un tiempo, a darle a Atlas una oportunidad, ¿no? Para que descanse. Y también a Prometeo, pues, para desencadenarlo y matar al águila. Pero aunque se decía ahí, dice el mito, que todo eso lo había incluso planeado Zeus, para que su hijo Hércules tuviera pues más gloria, ¿no? En realidad es un ciclo, el ciclo que ahorita vamos a tratar de trasladar, porque ¿qué pasaba con los mitos antiguamente? Era la manera de trasladar grandes verdades, vamos a decir, místicas, era el formulario, la forma de hacerlo en las antiguas escuelas de todos los antiguos pueblos. O sea, los mitos tenían una combinación de grandes verdades mezcladas con aparentemente fantasías, ¿no? Acuérdate la famosa historia de Homero de
la Ilíada, ¿no? Sí, Entre los dioses y los griegos contra los troyanos. Al final, pues la historia habla de, la novela habla de que a base de eso, Schliemann descubrió la famosa fortificación esta donde hubo la lucha entre los griegos contra los troyanos, o sea, descubrió Troya. Entonces, los mitos tienen ciertas verdades, porque era el método antiguo, era como contar antiguamente la historia, pero a su manera. Bueno, Prometeo se hizo cargo de la organización de las ofrendas y sacrificios que los humanos deberían rendir a los dioses, pero tomó una decisión que dio lugar a un largo conflicto con Zeus, ¿no? ¿Qué sucedió para enfurecer tanto al dios más importante del Olimpo? ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Ahí está oculto algo. La idea es que cuando sacrifican al animal, Prometeo pone encima de la mesa de las ofrendas lo que parecía muy atractivo, ¿no? Puso los huesos y los cubrió con sebo para hacerlo como más atractivo, y lo mejor lo dejó abajo, lo escondió. Pero Zeus se dio cuenta. ¿Qué significa esta parte? Aquí tiene que ver mucho el tema de lo que la jerarquía de Zeus podía construir. En este caso, Zeus representa, como te dije, la jerarquía más baja, la jerarquía que puede construir nuestros principios inferiores, nuestras partes más materiales. Por eso, en la ofrenda que hace Prometeo, pone por encima las cosas que sí pueden hacer estas jerarquías. Es una especie de velo que está ocultando. Recuerda que este mito de Prometeo estaba en los misterios, y por eso le iba a costar la vida al pobre de Esquilo, o más bien no sé si le costó, porque lo sentenciaron a morir a pedradas, ¿no? Porque reveló en Prometeo encadenado, que eran 3 partes de la obra, reveló los secretos, entre comillas, de los misterios que en la antigüedad se practicaban usando los mitos. Entonces, es obvio que el mito aparentemente cubre muchas cosas, vamos a decir, esconde ante el público neófito, al público que no conoce, al que no está accesible a los misterios, las grandes verdades que se quieren revelar. Bien, pues Prometeo decidió engañarle a Zeus manipulando el toro al que habían sacrificado para que Zeus eligiera la peor parte, los huesos, que había cubierto con sebo, ¿no? Zeus se percata, como bien dice nuestro invitado, del engaño y decidió arrebatar el fuego a los humanos. Bueno, Prometeo, quien de algún modo sentía que no encajaba ni entre los dioses, ni entre los héroes, ni tampoco entre los titanes, simpatizó con los hombres de la tierra, para quienes, en un acto de completa osadía, robó entonces el fuego que Zeus les había arrebatado como castigo. ¿Cómo definirías entonces la personalidad o el carácter de Prometeo? ¿Qué representa este personaje como arquetipo, como modelo, como paradigma? Si nos vamos ya directamente a nuestra estructura, aunque no hemos abordado a Epimeteo. Epimeteo era hermano de Prometeo, pero Epimeteo era el que era conocido por el lento, o sea, el de pensamiento lento. Tomaba decisiones y después pensaba, o sea, hacía las cosas al revés. Todo lo contrario a su hermano, que era, pues de alguna manera, más sabio, más inteligente, más cuidadoso, ¿no? Que su hermano. Bien, Epimeteo fue el que se enamora, vamos a sacar un poco ahorita de Pandora. O sea, cuando Prometeo roba el fuego y nos los da a nosotros, a los humanos, que significa el fuego de la mente, la conciencia, Zeus se da cuenta de ese robo y se quiere vengar. No solamente de Prometeo, sino también de los humanos. Entonces le pide Zeus a Hefestos, el constructor, que haga una mujer, o sea, Pandora, que la hacen muy bella, llena de cualidades, de encantos, de adornos, aunque también de mentiras y palabras lisonjeras, una mente muy astuta, dice el mito. Y entonces Hermes se la lleva a Epimeteo, y Epimeteo cae embelesado de esta chica, pero Pandora llevaba una caja, ¿no? La famosa caja de Pandora, donde estaban contenidas todos los males o que el ser humano ha padecido por muchísimos milenios, ¿sí? Y se casa con ella, ¿no? Aunque ya le había dicho Prometeo, no aceptes nada de nadie, cuidado, pero Epimeteo era lento, era pasional, era sensual, se le olvidaba todo, y ya cuando había tomado la decisión se daba cuenta. Entonces pues se casa con ella y Pandora abre la caja. Aquí se la ponen también a Pandora como a Eva la manzana, pero vamos a ver por qué. Y se salen y empiezan todos los males, etcétera, etcétera. Y también pues Zeus encadena a Prometeo en una montaña, y un águila, la águila de Zeus famosa, le va a carcomer
durante el día el hígado, y en la noche se vuelve a recuperar ese hígado de Prometeo, ¿no? Y así está sufriendo permanentemente. Ahora, si tú ves el mito así, Prometeo significa la mente superior, está muy ligado al alma, a los aspectos más sublimes, pues incluso podemos llamar hasta el Cristo, ¿sí? La parte más superior de nosotros, ¿sí? Epimeteo es la personalidad, que es lenta, que está muy ligada al animal que traemos, muy apasionada, que primero nosotros satisfacemos nuestros deseos y después nos interesamos en averiguar, como en México a veces decimos, primero que los fusilen y después averiguamos, ¿sí? Entiendo. Isaac, no obstante, claro, la caja de Pandora era como el ajuar, ¿no? Como la dote, ¿no? De la mujer, sí, cuando se casa. Pero en la caja de Pandora, ¿qué habían? ¿Solamente acciones malas o también estaban las acciones buenas del ser humano? Había de todo, incluso al final lo que quedaba creo que era la esperanza, algo así, me acuerdo. Sí, la esperanza era lo último, por eso sí, es que el último y la que se cierra pierde a tiempo para que no se escape. Claro. O sea, que el último que queda dentro de la caja de Pandora es la esperanza, que es lo único que le queda al ser humano al final. Pues sí. Ahora, el gran tema es que la caja de Pandora significa todas las barbaridades que Epimeteo ha hecho, dejándose llevar por sus pasiones, por su lentitud, por sus decisiones muy animalescas, por hacer cosas a lo tonto, etcétera, etcétera. Y Pandora no es el mal en el sentido que ha sido manejado, porque Pandora, bueno, aquí nos tenemos que hacer un paréntesis para decir, en el origen, para que los radioescuchas no se ubiquen, dice el Génesis, en el sexto día fue creado el hombre, ¿no? Y en el séptimo descansó el Creador, vale. Ese es el primer Adán, el Adán divino, el Adán superior. No tiene que ver nada con el Adán humano, que según capítulo 2, lo toman del barro de la tierra y lo vuelven a construir, si te fijas. Hay dos Adanes, ¿sí? Ese segundo Adán del barro de la tierra es andrógino, porque tenía dentro a Eva. Y después de eso, pues andaba por ahí Adán inconsciente, porque no tenía mente, y tenía, vamos a decir, la estructura, pero sin ser autoconsciente. Por eso cuando sacan a Eva, y aquí hay un aspecto importante, Eva no es separada en este momento. Lo que se saca, lo que emerge, y eso está también oculto en el Génesis porque es cabalístico, es al hermafrodita divino. En un momento dado, primero no se mostraban los sexos porque no había, la androginia no muestra los sexos. Y la siguiente etapa fue mostrar los dos sexos. Los seres humanos eran hermafroditas. Poseían el sexo femenino y el masculino. En ese momento, la jerarquía que decide darnos la mente, simbólicamente aparece como la serpiente famosa, que la cristiandad la ha maldecido, pero que tiene unos significados mucho más profundos, ¿sí? Tienta a Eva. Y si tú te vas para poder entender, porque del capítulo 1 al capítulo 5 está todo modificado, han alterado esta parte, así que los cabalistas, o vamos a decir, los sacerdotes judíos que, sabiendo de la simbología oculta, si tú te vas al capítulo 6, me parece ser, dice, los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron. Y tuvieron con ellos a los gigantes y a los maestros de la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí te vas a dar cuenta que en todo esto que representa a Prometeo, a ese árbol, a esa serpiente, si quieres, porque no era una serpiente en el sentido, porque después le lanzan la maldición, es que tiene que arrastrar, pues, si es una serpiente ya se arrastraba desde el origen. Era una jerarquía superior, la que nos da la mente. Simbólicamente en el sexto capítulo dice, y nos tomaron los seres con mente a las mujeres de la tierra que no tenían mente. Y los hijos que nacen tienen mente. Son los gigantes, los hijos. Exactamente, que son los maestros que nos enseñaron. Entonces, si tú te vas a esa parte compleja, yo no lo niego para el radioescucha, y le rompe un poco los parámetros que se les ha enseñado religiosamente, pues te das cuenta que el ser humano
es algo más complejo de lo que nos imaginamos. No solamente tenemos a un Prometeo dentro de nosotros, tenemos a Epimeteo, y además de Epimeteo tenemos a un animal que nos imbuye cada rato a hacer tontería y media porque domina a Epimeteo las pasiones. Entonces, Pandora significa la separación de los sexos, pero ya como hermafrodita. Todavía no es la separación final como lo tenemos ahora. Es la siguiente, la última etapa es la separación total. Entonces, ¿qué pasó cuando surge Pandora? Pues que todos esos males vienen porque la mente empieza a funcionar. Y está más ligada la mente al animal. Prometeo no puede hacer mucho porque está encadenado. Encadenamiento significa que está dentro de nosotros, encadenado en la materia, y que durante el día, pues él sufre las tonterías que hace Epimeteo, por eso le ataca al hígado, pues las decisiones, las pasiones, todo lo que hace. Y en la noche, cuando duerme Epimeteo, él se libera. Normalmente, nuestros principios divinos se separan en las noches y se liberan. Y se recupera, y al otro día, pues vuelve a estar encadenado. Está ocultando muchísimos misterios y secretos de iniciación. Este mito, por eso era tan cuidado y estaba tan prohibido que se revelara, como lo reveló nuestro amigo Esquilo. No obstante, la palabra catarsis es una palabra, es un concepto que viene asociado a todo lo que estás explicando, ¿verdad? Sí, mira, fíjate, ahora se ha vuelto muy común, bueno, en psicología, la psicología ha tomado mucho de la mitología, bueno, ya lo tenemos con Freud y con Jung y con muchos otros. Sí. La catarsis es un proceso de transformación, vamos a decir, de transformación cuando tú estás. En los antiguos misterios se escenificaban los mitos, ¿sí? Entonces, los asistentes a los misterios, por ejemplo, en los de Eleusis, era conocido que durante las primeras partes de los misterios, había misterios mayores y misterios menores. En los misterios menores se llevaban a cabo la representación del drama de Deméter por la pérdida de su hija, que se la había llevado Hades, y cómo lloraba por ella, etcétera, etcétera. Y los participantes que allá habían pasado por procesos de purificación desde que salían de Atenas hasta llegar a Eleusis, sufrían una transformación, se apoderaba de ellos porque se identificaban con Deméter y su sufrimiento, ¿no? Entonces, esa catarsis propiciaba que algunos de los mistaipas, que así se les denominaba a toda la gente que se había acercado, y entre ellos estuvo Platón y Sócrates y muchos de los grandes figuras en los misterios de Eleusis, entraran a lo que se llamaba la gran ceremonia final, donde la diosa se aparecía. Se llamaba la epopteia. Entonces, lo poco que se sabe, porque también había secreto de iniciación y eran muy castigados si se revelaba, es que aparecían los dioses en la escena final, ¿sí? En la escena donde se preparaba a todos los mistai que acudían a la ceremonia que se llevaba a cabo una vez al año. Creo que en mayo eran los menores y en septiembre los mayores, y veían a la diosa y se transformaban, o sea, recibían, vamos a decir, bendiciones. Todo esto nos parece ahora, a la gente le parecerá, pues, supercherías de los paganos. No, cuidado, que no es tanto como debemos, porque mucho de la tradición cristiana está basada en las tradiciones paganas. Se tomó mucho de ahí para poder construir la estructura de la iglesia, de los dogmas, etcétera, etcétera. O sea, hay algo profundo en estos mitos, hay algo de divino en ellos, y deberíamos cuidar y respetarlos más, y no, vamos a decir, denigrarlos porque vienen de los antiguos pueblos, entre comillas, paganos, que tanto desdeñamos, cuando realmente el cristianismo tiene mucho origen. No me refiero a la enseñanza directa del maestro, sino a las estructuras que se armaron alrededor. Bueno, hay que decir que muchas catedrales están construidas, si no casi todas, encima de antiguos templos paganos, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Antes hacías alusión, Isaac, a ese primer Adán, ¿no? Sí. Creo que en alguna tradición se llama algo así como el Adán Cadmón, ¿podría ser? Sí, en Cábala se le llama el Adán Cadmón o el Adán divino, que está formado por los Elohim, los 7 Elohim inferiores y los 3 superiores. Elohim serían los ángeles caídos en la tradición católica, judía, perdón. Sí, mira, es que aquí hay que meternos algo. Los 3 primeros Elohim, Keter, Hoshma y Bina, la corona, así se le llama, son la parte más espiritual. Y los 7
inferiores, si podemos llamarlo inferiores, son los que hacen al ser humano material. El árbol sefirotal está formado por 10, el Adán Kadmon. 10. ¿Sí? O sea, 3 superiores y 7 inferiores. Correcto. Y de los inferiores, partes de ellos, más cercanos a la materia, son los que nos permitieron, vamos a decir, la formación de las partes más materiales que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, ellos no podían dar la mente. Es lo que representa Zeus en la tradición griega de este mito. Aquí estamos hablando de la tradición cabalística, judía. Entonces, sí, esto se puede empatar y Madame Blavatsky en la Doctrina Secreta lo hace de una manera maravillosa. Lo que pasa es que como tenemos en mente un formato, y eso es lo que le cuesta a veces al radioescucha, poder hacer una comparación porque se siente mal, porque estoy hablando de que los demonios, etcétera, etcétera, la caída. Por ejemplo, el tema es que a Prometeo es considerado dentro de la visión del cristianismo, de la iglesia cristiana, pues uno de los asuras, o sea, de uno de los no dioses, de uno de los demonios que cayeron, porque cayeron encadenados en las cárceles de carne. Nosotros tenemos a Prometeo dentro de nosotros. Entonces, aquí hay un cuestionamiento muy fuerte respecto a lo que se ha dicho en la antigüedad y lo que después se recompuso por cuestiones dogmáticas y cuestiones teológicas que se fueron elaborando, ¿no? Entonces, con todo el respeto que tiene el radioescucha, que tiene en sus creencias, investigar un poco ahí le va a hacer descubrir cosas que no se imagina, ¿no? Claro. Y algunos dicen, uy, qué miedo, ¿no? Entrar ahí. Hay que saber también leer entre líneas cuando uno lee ciertas cosas, ¿no? Porque no todo es blanco y negro. Hay matices, hay que sacar conclusiones también, que para eso tenemos esa conciencia y esa mente, esa capacidad cognitiva para aprender. Isaac, y eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero como hemos hablado del Adán, este primer Adán, hemos hablado de Eva, hemos hablado también en este programa de sus hijos, Caín y Abel, Set, ¿no? Este tercero pues aparece de aquella manera y en algunos textos tampoco ni aparece, ¿no? Aparece como velado, ¿no? Set representa una parte de la humanidad a finales de la tercera raza raíz. Ajá, pero así de ese calibre. Y te lo digo, es que ahorita estoy dando un curso sobre simbología de la doctrina secreta y lo tengo mucho más cercano. Enosh es el hijo de Set y Enosh es el primer ser humano realmente como nosotros. Bien, o sea que Set no tiene nada que ver con Adán y Eva. Es que no quiero meterme por ahí porque te voy a meter una serie de cosas que no sé. Mira, muy bien. Set representa ya casi a finales de la tercera raza. Los hermafroditas tenían hijos, ¿sí? Sí. Y empezaron cada vez los hijos a hacer, o mostraban más una parte de lo femenino, o mostraban más lo masculino que lo femenino. Así empezó el proceso de diferenciación, hasta que llegó la separación definitiva. Nacían ya niños femeninos o niños masculinos. Ya definido el sexo, eso dice que Zeus los separó porque los veía demasiado potentes. Bueno, es lo que dice el mito de Zeus en la obra de Platón, que eran poderosas, teníamos la forma de esferas y girábamos muy rápido. Y dice, Zeus nos separó y Mercurio nos cerró las heridas, algo así dice el mito. ¿Qué quiere decir eso? Que al final la raza setiana de Set es la raza ya, se puede decir, del primer hombre, finales de la tercera raza. Y Enosh, el libro de Enosh, que es muy valioso que lo lea la gente, sobre todo el que no está tan... hay varias versiones, pero eso es el que nos habla ya del primero, por eso se le decían el hijo del hombre, a Enoch o Enosh, ¿sí? Entonces, Set, desde la versión que se nos ha puesto, pues es el hijo, en teoría, de Adán y Eva. Y que Caín y Abel son permutaciones. ¿Qué quiere decir? Que Caín y Abel era una hermafrodita que se separa. Pero ya me estoy metiendo al código de la cábala. Otro día podríamos hablar de ese código. Eso, sí. Otro día. Con más calma, porque si no, el público va a decir, ¿de qué está hablando el señor Hawley? Claro. Bueno, lo dejaremos para otro día, hablaremos y más a Prometeo nos vamos, si quieres, ¿te parece? Sí, claro. No solamente una cosita, ya para acabar, claro, si nuestros padres, desde el punto de vista crístico, católico,
fueron Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, y Caín mata a Abel, ¿no? Por celos, envidia. Sí, ya sé por dónde vas. Claro, entonces la pregunta es incuestionable. ¿Cómo, tuvieron relaciones sexuales? ¿Caín con su madre? Lo que pasa es que todos son velos que se llaman, ¿no? En realidad, si tú te vas a la Biblia, Set es hijo de Adán y Eva. Sí. Caín y Abel no son hijos de ella porque es un velo de las jerarquías para hablar del hermafrodita. Caín y Abel era un hermafrodita, Abel era lo femenino y Caín lo masculino, y se separan. Todo eso es parte del código que está oculto y que hay que irse a literatura cabalística para entenderlo. No es que lo matara, sino es que se separa, hay una separación. Se separan, entonces, y eso cuando tú lo estás hablando, pues dices, es que la historia así no me la contaron. Pues sí, se cuenta como aparentemente, ese es el tema de la letra muerta en la Biblia. Está claro. Si tú la quieres interpretar directo, no va a funcionar. Claro, bueno, ya hablaremos de este tema porque es muy complejo, muy complicado. Sí, no, te digo que nos meteríamos a cosas que, bueno, y yo no sé si el público pues está dispuesto a aguantar las claves el cambio de paradigma para muchos, ¿no? El cambio modelo a cambiar, ¿no? Yo creo que a la larga, el tiempo, las personas deberán darse cuenta de que hay mucho más de lo que se nos ha contado. Las personas nos hemos contentado con una versión simple, incluso sencillita para no meternos en problemas, que yo no digo que esté bien o mal, eso no me voy a meter, no soy nadie para considerarlo. Lo que digo es que la reflexión hace que por eso la gente diga, pues yo no me acabo de creer esto o el otro. ¿Con quién se puso entonces? Caín con quién tuvo. ¿Con su madre? No, es que ya existían seres humanos. Adán no es un individuo, es un grupo racístico, ¿sí? Ya existían muchos seres en ese momento, no había un solo ser. Te dice casi todas las tradiciones, ¿no? Que no había un hombre, había ya era todo un pueblo. Claro, o sea que no fueron nuestros primeros padres. Entonces. No, esa parte es muy simbólica y ojalá la pudieran, incluso los 6 días, tú no puedes crear el universo, el cosmos en 6 días, son 6 eones de tiempo, 6 inmensos periodos de tiempo, ¿no? Todo está oculto ahí. Muy bien, muy bien. Otro día hablaremos de este tema tan fascinante, más que nada es fascinante, para explicarle a alguien lo que tú bien dices. No, pero es que claro, ¿cómo voy a creer en algo? Que había más gente o entonces cometieron incesto, porque claro, si no había nadie más. No era así, no era claro, así. Pero además, Adán y Eva, originalmente, si eran hermafroditas, no podía haber incesto. Claro, porque ellos mismos yo me lo quiso y yo me lo como. Exacto. Entonces, todo esto trastoca la manera de verlo, y por eso es mejor dejarlo para una sesión que esté más, vamos a decirlo, buscamos la forma en que sea más accesible. Sí. Muy bien. Bueno, para el psicoanálisis, Isaac, los mitos y los arquetipos de los que estamos hablando, que de ellos, por cierto, se derivan y permanecen en el subconsciente colectivo, y que están ahí muy profundamente incorporados, ¿no? ¿En qué consiste este subconsciente colectivo cuando decimos, es que el subconsciente colectivo, ¿qué es exactamente? ¿Una especie de archivo acásico? ¿Cómo nos influye a nivel individual? ¿Qué es? Mira, todos sabemos que tenemos como individuos, somos más de lo que aparentemente tenemos conciencia. Pensamos que tenemos un cuerpo, ¿no? Un cuerpo físico, o bueno, vemos un cuerpo físico porque lo vemos todos los días, pero también se sienten emociones y hay pensamientos y de alguna manera hay sueños y hay cierta, vamos a decir, actividad psíquica. Pero eso es lo mínimo, eso es el animal, se puede decir, eso es la personalidad, es lo menos que somos. Tras de ese, vamos a decir, de esa máscara, para ponerle el término de personalidad, ya el doctor Jung nos hablaba, ¿te acuerdas de la sombra, no? Sí. De la parte oscura en nosotros, o sea que el mal no solamente está afuera, también está dentro. Y aparte de eso está la feminidad en el hombre y la masculinidad en la mujer. La mujer, el hombre que no fue, y en el hombre, la mujer que no fue. Y atrás de todo eso, esos son arquetipos ya, hay una conciencia, no solamente individual, sino una conciencia que compartimos con toda la humanidad. A esa se le llama la famosa conciencia colectiva, que le llamamos, de donde se supone viene esa gran cantidad de imágenes y formas míticas, porque el hombre ha tomado de ahí. Nada puede crearse si no está en la conciencia universal, en la mente universal, ¿sí? Todo está ya, vamos a decir, predispuesto, y el hombre solamente lo toma. Entonces, el inconsciente colectivo, que fue el término que le acuñó Jung, responde a esa estructura
que es más amplia y más profunda y que la compartimos con toda la humanidad, y eso es importante. De ahí están nuestros orígenes y las fuerzas que nos mueven, y si no nos damos cuenta, siempre, el doctor Jung decía, normalmente el hombre que no se conoce, y eso cuando habla de no se conoce se refiere no solamente a la personalidad, sino a las profundidades, siempre será manejado por esas fuerzas internas. Él creerá que él toma las decisiones y no es así. En un programa que hubo apenas de neurociencia se hablaba de que el 85% de las decisiones que tomamos tú y yo las toma esa parte, no las toma la personalidad. Y cuando las toma la personalidad se equivoca. Cuando las toma Epimeteo, claro, usando la paráfrasis del mito, ¿no? Cuando las toma Prometeo, acierta, casi siempre. Pero Epimeteo no, porque está influido por el animal, por los deseos, las pasiones, sus confusiones, sus cosas muy personales que todo el tiempo lo distraen. Por eso llevamos a Epimeteo y a Prometeo todo el tiempo, y eso es lo doloroso, que mientras no restituyamos nuestra verdadera posición, que sería la de Prometeo, o si quieres verlo desde la visión del cristiano, el Cristo interior, sino, mientras no vuelva él a ser el centro de nuestra vida, y no la parte inferior, que es ¿te acuerdas que Dimas y Gestas, uno representaba la mente superior y Gestas se representaba al animal, ¿no? Era el que le dijo, a ver si eres verdaderamente esto, bájate de la cruz. Pues somos Gestas, la parte inferior es Gestas, y Dimas es la parte del yo superior, y el Cristo es el centro. Si no somos capaces de ascender a esa parte, dominados siempre por Epimeteo o Gestas, pues permaneceremos casi durante toda nuestra vida como un animalito, esperando que venga la muerte, porque se acabó todo lo que había que disfrutar, porque ya no tengo ganas, no tengo medios, mi cuerpo ya no da para más, y así se hubiera ido una gran oportunidad de realizarnos. Entiendo. Isaac, ¿qué queda de ese Prometeo hoy en la sociedad nuestra? Mira, aquí tengo un pequeño parrafito que te voy a leer. Viene de la doctrina secreta, tomo 3, sí está. Dice, el moderno Prometeo se ha convertido ahora en Epimeteo, el que ve solo después del suceso, porque la filantropía universal del primero, o sea, de Prometeo, ha degenerado hace mucho tiempo en interés y adoraciones propios. El hombre volverá a ser el titán libre de antaño, pero no antes de que la evolución cíclica haya vuelto a establecer la interrumpida armonía entre las dos naturalezas, la terrestre y la divina, después de la cual se hará impenetrable a las fuerzas titánicas inferiores, invulnerable en su personalidad e inmortal en su individualidad. O sea, a todos nos espera, y eso confío y que nuestros radioescuchas se den cuenta, que todos tenemos en nuestro ser la esencia de la eternidad, de lo divino. Llámenle el Cristo, llámenle el Buda, llámenle Krishna, no importa. El nombre es lo de menos, incluso cuando no le pone ningún nombre. Esa fuerza es la que nos hace ir adelante, nos sostiene, nos mantiene de alguna manera firmes ante tanto vendaval y problema. Y esa fuerza, si nosotros confiamos en ella, nos identificamos con ella, nos sacará de las cadenas de Epimeteo o de Gestas, que está ahí siempre esperando que haya un descuido para aprovechar, y estaremos en nuestra verdadera naturaleza, que es la naturaleza divina, nuestra naturaleza, representando nuevamente o recordando las palabras en el libro de Juan, vosotros sois el templo del Dios vivo. ¿Cuánto queda para eso, Isaac? Queda mucho, pero hay que ir saliendo cada día un poco. Claro, hay que diseñar un poquito también nuestro presente para cambiar ese futuro, ¿no? El ego hace estragos en nosotros, el ego, la vanidad, la soberbia, ¿no? Sí. Pecados capitales que están muy bien definidos ahí, muy bien definidos. ¿Habían pecados capitales en esa antigua mitología griega? ¿Sí? Sí, los había, pero fueron posteriores. O sea, todo eso surgió porque Epimeteo empezó de las suyas. ¿Sí? Okay. Por eso expulsan a Adán y Eva del paraíso, simbólicamente, porque ahí empieza la ley kármica a funcionar. Ya había conciencia, ahora sí te puedo castigar o te puedo premiar, porque el karma es de las dos. ¿Tú crees que a día de hoy seguimos generando nuevos mitos? ¿Podríamos...? Sí, un mito individual. Cada quien tiene un mito personal. No hay mucha conciencia de él. Le puedes llamar destino si quieres verlo así. Pero el gran problema de los mitos es que los podemos modificar si somos conscientes de ellos, para mejor si queremos. Ahora, el problema está en que la mayoría, como no se conoce, como no le interesa demasiado lo que hay adentro, sino vive hacia afuera,
Cuando se da cuenta por las experiencias que la vida le pone muy duras, se le acabó el tiempo y habrá que esperar otra encarnación para poder hacer algo. Yo creo que nuestro público debería reaccionar. Esta oportunidad que tenemos ahorita de lo que nos ha ocurrido a la humanidad, porque nos ha ocurrido a todos, es para hacernos reflexionar y dar pasos para crecer, para abandonar quizá al epimeteo que está ahí siempre pidiendo y deseando. Yo no digo que no lo vamos a satisfacer, vamos a ir moderando sus necesidades y vamos buscándonos quiénes somos, preguntarnos, realmente vivir lo que profeso. Si soy cristiano, vivo lo que debo profesar, lo que profeso. Si soy la tradición que yo quiera, debo no nomás decir, pues creo en esto, pero no vivo lo que creo, sino simplemente vivo lo contrario, que ese es el gran problema. Hablas de coherencia, de concurrencia, hablas sí, de coherencia. Repito lo que decía el Terral de Chardin, ¿no? Sí. Dejamos de vivir el ejemplo del Maestro Jesús y ahora nomás nos conformamos con creer. Pues mira, eso lo hace cualquiera y por eso está como está la cosa, ¿no? Claro, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Y ala, pues vamos todos ahí como agua que sigue su curso, sin plantearnos ni tan siquiera lo que hay dentro del agua, ni quiénes somos cuando estamos dentro del agua, ¿no? Y cuando llega el final, nos aborda la tristeza, el vacío, la soledad, y nos preguntamos ¿por qué? Pues porque nos dejaste una vida desperdiciada. Ramakrishna lo decía, la persona que no sabe a qué ha venido ha vivido en vano. Tenemos que investigar, preguntarnos, cada quien a su nivel, no podemos negarlo, y cada quien a su propio tiempo, a sus tiempos. No es cuestión de apresurarse, es cuestión de detenernos, y ahorita es una oportunidad, porque la vida nos ha zarandeado. Está claro que no aparece el maestro hasta que el discípulo está preparado para escucharlo, ¿no? Pues sí. O sea que tendremos que esperar un poquito para poder encontrar esas verdades fuera que no dentro, y que nos despierte el maestro exterior al gran maestro interior que todos llevamos dentro. Pues sí. Yo tengo la gran suerte de haber encontrado un gran maestro que se llama Isaac Joly hace muchos años en este programa. Somos todos estudiantes, pero tú lo sabes. Bueno, yo más que tú, más estudiante, tú eres maestro ya. Isaac Joly, querido, muchísimas gracias por estar con nosotros, por enseñarnos tanto y por hacernos entrever que el mundo no es un +2, ni tan siquiera lo que hay escrito ahí, sino que hay que leer entre líneas y que Dios escribe recto con renglones torcidos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Isaac. Gracias a ti por la invitación y al público, que se mantenga firme, que tenga valor, que no se dé por vencido y que siga adelante. Pues estimado Isaac, muchísimas gracias. No, a ti por invitarnos. Un placer, de verdad que sí, un placer. Gracias igualmente. Buenas noches, Isaac. Buenas noches. Adiós, Isaac. Adiós.